linfadenitis de linfadenopatía crónica, ¿sí? ¿Cuándo se produce esta linfadenopatía crónica, que se caracteriza también por agrandamiento de los ganglios linfáticos, o sea, por adenomegalia, que puede ser localizada o generalizada también, ¿no? Se produce en respuesta a episodios reiterados de linfadenopatía aguda o a estímulos antigénicos, que son más frecuentes, ¿ya? O a los ganglios linfáticos que están en el camino de drenaje de los tumores, de la linfa que proviene de los tumores, ¿sí? En el caso del cáncer mamario, por ejemplo, puede haber una linfadenopatía crónica con hiperplasia histiocítica sinusoidal en los ganglios linfáticos axilares, ¿no? Porque son los que más típicamente drenan los cánceres de mama o los tumores de mama, ¿ya? Entonces, aquí puede haber entonces una linfadenopatía crónica en respuesta a diferentes estímulos que pueden ser como una cronificación de procesos agudos o a diferentes estímulos antigénicos que pueden ser específicos o inespecíficos, ¿ok? Y que pueden ser microbianos o no microbianos, como por ejemplo inmunológicos, como en las enfermedades autoinmunes o en algunos procesos inflamatorios de origen desconocido, como por ejemplo la enfermedad de Castleman, en fin, ¿ya? O la enfermedad de Dorfman-Rosay, ¿ya? Entonces, ¿cómo responden los ganglios linfáticos en relación a estos episodios de linfadenopatía aguda o a estímulos antigénicos variados y heterogéneos? Tienen 4 patrones básicamente de respuesta a las agresiones, ya sean microbianas o no microbianas, ¿sí? Una respuesta es la hiperplasia folicular, que es bastante frecuente. Otra respuesta es la hiperplasia paracortical, que también la podríamos llamar hiperplasia difusa. Y otra es la hiperplasia histiocítica sinusoidal, ¿sí? Son los 3 principales patrones de respuesta tisular ganglionar a agresión, microbiana o no microbiana, ¿sí? Pero no hay que olvidarse que algunos procesos patológicos desencadenan respuestas granulomatosas. Y esas respuestas granulomatosas, como la tuberculosis, la sarcoidosis, por ejemplo, también pueden afectar a los ganglios linfáticos. Entonces, esta linfadenopatía granulomatosa podría considerarse como un cuarto patrón de respuesta a la agresión, ¿sí? Folicular, paracortical, histiocítica sinusoidal y granulomatosa. ¿De acuerdo? Aquí vamos a ver un cuadro, una visión panorámica, una visión general de la mayor parte de los procesos patológicos, por lo menos los más frecuentes, que producen estas hiperplasias. La folicular, la paracortical y la histiocítica sinusoidal, ¿no? Al último vamos a hablar de la granulomatosa. Pero, ¿qué procesos patológicos pueden desencadenar una respuesta típicamente folicular, o sea, una hiperplasia folicular? La hiperplasia folicular crónica asociada a las vacunas se llama postvacinal, ¿ya? La sífilis secundaria, la artritis reumatoide, alteraciones foliculares en pacientes con SIDA. Bueno, el SIDA puede producir varios patrones, como vamos a ver a lo largo de esta charla. Reacciones de hipersensibilidad a fármacos, proliferaciones sistémicas como la proliferación policlonal inmunoblástica. Son cuadros raros estos ya. La enfermedad de Castleman y la toxoplasmosis, que a pesar de también estar en el grupo de las granulomas, produce sobre todo hiperplasia folicular. Se van a dar cuenta a lo largo de la charla que algunos agentes etiológicos pueden producir tanto hiperplasia folicular como paracortical o incluso histiocítica sinusoidal o formar granulomas como por ejemplo la toxoplasmosis que forma, además de hiperplasia folicular, puede provocar granulomas, microgranulomas, ¿ok? Entonces, estas son las que están señaladas con asterisco, son las más típicas hiperplasias de tipo folicular, ¿ya? Pero aquí tenemos que incluir muchas infecciones bacterianas, además, inespecíficas, ¿ya? No tan específicas como la sífilis, por ejemplo,
o como la toxoplasmosis, por ejemplo, ¿ya? Muchas infecciones bacterianas también producen hiperplasia folicular. Además, que si son bacterias piógenas, ya hemos visto que pueden producir linfadenitis aguda, incluso supurada y necrotizante, ¿no? Bueno, la hiperplasia paracortical es típica en infecciones virales, también en procesos postvacinales, posteriores a la vacunación, algunos fármacos asociados a este tipo de hiperplasia, como la finitoína, la hiperplasia angioinmunoblástica, que tiene sus bemoles porque puede evolucionar a un linfoma que se llama angioinmunoblástico, justamente, y la hiperplasia paracortical dermatopática, la linfadenopatía dermatopática, ¿sí? Son las más clásicas, pero hay otras, obviamente. Y la hiperplasia histiocítica sinusoidal es bastante inespecífica, pero sobre todo vamos a ver en dos circunstancias. En ganglios linfáticos que drenan, que se localizan en el territorio de drenaje neoplásico, como ya hemos dicho, y en la enfermedad de Rosae-Dorman, ¿ya? Entonces, o Dorfman-Rosae, ¿de acuerdo? Entonces, este es un cuadro, una visión panorámica de las diferentes patologías relacionadas con los diferentes patrones de reacción de linfadenopatía crónica. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco más eh, conspicuamente, más detalladamente, mejor, de cada una de estas hiperplasias reactivas, ¿ya? Aquí tenemos las lesiones asociadas y el diagnóstico. Vamos a repetir muchas de las que ya hemos hablado, ¿ya? Por ejemplo, en la infección viral por el virus, pero es una infección viral del virus de la inmunodeficiencia humana, lo que vamos a ver en la histología es ausencia del manto de los folículos linfoides. Entonces vamos a hablar de folículos desnudos. O podemos hablar de foliculosis con activación paracortical o hiperplasia de células B monocitoides. Son términos que seguramente no comprenden todavía, pero tienen que imaginarse, ¿ya? Ya hemos hablado de la anatomía normal del ganglio linfático, de su histología, y entonces pueden haber estas alteraciones relacionadas con este tipo de infección. En las enfermedades autoinmunes, vamos a ver, además de la hiperplasia folicular, porque en todas estas vamos a ver hiperplasia folicular, muchas células plasmáticas, no en el folículo propiamente, sino en la región paracortical, donde por suerte, espero que recuerden, están las vénulas de epitelio alto o vénulas postcapilares, ¿no? En la sífilis secundaria, ¿qué características tiene la hiperplasia folicular? La presencia también de muchas células plasmáticas, podemos encontrar microgranulomas, ¿no? Podemos encontrar vasculitis, esta es una característica bastante peculiar de la sífilis, y cápsula y trabéculas engrosadas, de tejido conjuntivo, obviamente. La cápsula y las trabéculas que penetran en el parénquima ganglionar son de tejido conjuntivo denso y regular y están, en este caso, engrosadas. En la toxoplasmosis, además de la hiperplasia folicular, vamos a encontrar los famosos microgranulomas, ¿ya? La hiperplasia de células B monocitoides también, igual que en la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿sí? La toxoplasmosis puede ser aguda y puede ser crónica. Estamos hablando de la crónica, ¿no? Y típicamente la localización de los ganglios agrandados en la toxoplasmosis son occipitales, ¿ya? O en el entorno de los pabellones auriculares. En la enfermedad de Castleman, sobre todo en la variante plasmocitaria, obviamente vamos a ver muchos plasmocitos, pero vamos a ver microgranulomas y prominentes vénulas postcapilares, ¿ya? Y por último tenemos en la enfermedad de Kimura hipervascularización, parece angioinmunoblástica la reacción, y numerosos eosinófilos, ¿ya? Los numerosos eosinófilos en la enfermedad de Kimura. Y aquí tenemos entonces ya imágenes de la hiperplasia folicular. Vean este acercamiento, bueno, vista de bastante, con poco aumento nomás.
un ganglio linfático en donde hay una proliferación de estas estructuras que son los folículos linfoides, ¿no? Vean una cosa característica, a diferencia del linfoma folicular que les he puesto abajo, a la derecha, en este recuadro. Los folículos linfoides son de diferente tamaño, los hay pequeños, medianos, grandes, más grandes, en fin, casi todos, no es una regla a rajatabla, pero la mayoría de estos folículos tienen un manto bien puesto, un manto bien reconocible, ¿ya? Sobre todo vemos aquí, en este no vemos tanto, solo a un ladito, aquí vemos bastante bien, aquí lo vemos muy bien al manto, aquí también parcialmente por lo menos. En estos cortes sagitales del folículo linfoide se ve el manto bastante bien, aquí un poco menos, ¿ya? Pero entonces son eh, asimétricos, ¿no? Tienen una variación en el tamaño y la forma de los folículos, y en el centro germinal vamos a ver numerosas figuras mitóticas, un alto grado de proliferación, ¿ya? Recuérdense de eso, vamos a ver muchas mitosis, y vamos a ver, no en este caso porque a poco aumento no se distingue muy bien, macrófagos fagocitando cuerpos tingibles, o sea, material de desecho celular, ¿no? Los detritus celulares. Vamos a ver macrófagos con cuerpos tingibles, se llama, ¿ya? Y una cosa importante para diferenciar del linfoma folicular es que en los centros germinales vamos a ver maduración de los linfocitos, ¿sí? Eso quiere decir que va a haber áreas de centrocitos y áreas de centroblastos, ¿ya? Zonas claras y zonas oscuras que nos hablan de que hay maduración. En algunos folículos se notan mejor que en los otros. En este en particular está muy bien el área clara y la zona oscura, ¿sí? Por otra parte, y no les dije al principio, pero en general la cápsula está conservada, no está comprometida por la proliferación linfoide celular, ni el parénquima está grandemente deformado. Vean ustedes aquí, aquí hay rotura de la cápsula, miren la proliferación del linfocito se ha salido al tejido adiposo que está por fuera de la cápsula, ¿no? Y todo el ganglio está lleno de folículos linfoides que son más uniformes y con un manto menos claro y que no presentan maduración ni macrófagos con cuerpos tingibles. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las principales características que diferencian una hiperplasia benigna de un linfoma que ya sabemos que es maligno. No hay linfomas benignos, ¿sí? Aquí vemos con mayor aumento parte del centro germinal, parte del manto y parte del espacio interfolicular, ¿sí? Aquí vemos centrocitos y centroblastos que están madurando, vemos muchas mitosis, vean, aquí hay una mitosis por lo menos, y entonces hay un alto índice de proliferación celular que paradójicamente nos habla de benignidad. En los linfomas, la proliferación dentro de los centros foliculares es menor, tanto así que con el KI67, que es un marcador inmunohistoquímico de proliferación celular, hay más positividad en los ganglios reactivos a nivel del centro germinal que en los linfomas, ¿ya? Y la población por fuera del centro germinal es bastante más heterogénea que en los linfomas. Hay células pequeñas, medianas, grandes, hay inmunoblastos, ¿sí? Hay algunas células que todavía se están dividiendo y ya vamos a empezar a ver algunas células plasmáticas porque los linfocitos B que han tenido contacto con el inmunógeno, con el epítope del antígeno, pueden salir del centro germinal inmunocompetentes para madurar y formar células plasmáticas que en última instancia formarán anticuerpos, ¿verdad? Una cosita aprovecharé para mostrarles, por si acaso no se acuerden. Estas son las famosas vénulas postcapilares o vénulas de endotelio alto. Vean, son venitas muy pequeñas, pero con un endotelio alto. Por aquí se produce la mayor cantidad del flujo de ingreso y de salida de la sangre hacia el ganglio y del ganglio hacia la sangre, ¿ya? Este es el territorio de intercambio del celular, intercambio celular, no solo de plasma, entre
las células blancas, claro, entre la sangre y el tejido linfoide del ganglio linfático, ¿ya? Vean aquí con un marcador inmunistoquímica característico de los linfocitos B, que es el CD20, también está el CD19, CD21, pero en el CD20, que es el más utilizado, vemos que hay un dominio de linfocitos B, tanto en el centro germinal como en el área paracortical estimulada, ¿ya? Y aquí, en cambio, vamos a ver con el CD3 mucha menor cantidad de linfocitos T. Siempre ustedes saben que la respuesta inmune implica una interacción eficaz y cooperativa entre linfocitos T y linfocitos B, para que los linfocitos B entren en contacto con el antígeno y proliferen, hay una proliferación clonal y formen inmunoblastos B que van a transformarse en células plasmáticas para producir anticuerpos. Entonces, no es que no haya ningún linfocito T, hay linfocitos T, pero son dispersos y la mayoría son linfocitos B, porque este es un área de los linfocitos B, ¿no? Aquí vemos con mayor detalle el manto, el centro germinal, y en el centro germinal, una cosa que hemos destacado, además de la maduración, los macrófagos, muchos macrófagos. Vean, en este acercamiento podemos ver mejor todavía, muchos macrófagos cuyo citoplasma amplio y espumoso está lleno de un material amorfo que son restos de células fagocitadas, ¿no? Y todos estos restos celulares se llaman cuerpos tingibles. Entonces, tenemos macrófagos con cuerpos tingibles, característico de los procesos reactivos, de los procesos benignos. En los linfomas no vamos a ver casi nunca estos macrófagos con cuerpos tingibles, ¿ya? Y además vemos una población heterogénea, más, células más chicas, células más grandes, ¿no? Eso nos habla de maduración. Y vean ustedes, aquí otro marcador de linfocitos B. La mayoría de los centros germinales y del folículo en general está poblado por linfocitos B. El CD19, CD20 y CD21, que es el que tiene esta coloración, esta inmunistoquímica, está denotando la presencia de linfocitos B, mayoría de linfocitos B en los folículos linfoides. Claro que hay también en el espacio interfolicular, en la paracorteza, pero en los folículos, mayoría absoluta de linfocitos B, ¿sí? Ahora, esta es una tinción con GEMSA, ¿no? En donde se nota la diferencia que hay en un folículo linfoide y sobre todo en el centro germinal de este folículo linfoide de un linfoma y de este centro germinal de una proliferación reactiva, de una hiperplasia, ¿ya? Ven los macrófagos, ven la maduración, aquí se ve mucho mejor la maduración, área clara, área oscura, ¿sí? Aquí no, aquí homogénea la población celular y no hay macrófagos con cuerpos tingibles. Y el manto aquí es mejor visto que acá, ¿ya? Y como les decía, el Ki67 es un marcador de proliferación celular, inmunohistoquímico también, ¿ya? Vean, este es un centro germinal de un linfoma, un linfoma folicular, ¿sí? Vean, hay proliferación celular, pero es mucho menor que la que hay en un folículo linfoide, en un centro germinal de un ganglio reactivo, hiperplásico. ¿Ok? Aquí hay otros ejemplos de procesos que presentan un patrón folicular de proliferación, ¿sí? Esta es la enfermedad de Castleman, esta es la variedad angiofolicular, esta también es la variedad angiofolicular, y tendríamos que ver con mayor aumento para ver, porque hay dos variedades de enfermedad de Castleman, la plasmocítica y la angiofolicular, pero esta es claramente angiofolicular, aquí se ven muchos vasitos, ¿no? Entonces se ve angiofolicular. Angiofolicular es la enfermedad de Castleman. Vean cómo el centro germinal y el manto proliferados, obviamente, se disponen como en círculos concéntricos o como las catáfilas de la cebolla, parecidas a las catáfilas de la cebolla en un corte transversal. ¿Sí? Bueno, con esto terminaríamos la hiperplasia folicular, pero hay que recordar que
hay muchos procesos que no son hiperplásicos, que son neoplásicos y por lo tanto malignos, que pueden parecer hiperplásicos, ¿no? Y que pueden parecer y que hay que diferenciar de la hiperplasia folicular. Entre los procesos neoplásicos con patrón folicular más importantes, obviamente el que les he mostrado, el linfoma folicular y el linfoma de células del manto. Hay estos otros linfomas que son, nunca he visto en mi vida, tengo que confesar, son mucho más raros, ¿ya? Entonces, de estos dos sí hay que tener conocimiento y tomar en cuenta. Aquí tenemos un linfoma folicular, vean qué diferente, hay eh, afasia, o sea, hay una pérdida de la arquitectura ganglionar, está llenito de folículos linfoides proliferados que no exhiben maduración, que no tienen cuerpos tingibles y que son más o menos uniformes y que si viéramos con un poco de atención, tal vez parece que se han metido, han roto la cápsula y se han metido al tejido conjuntivo o adiposo periganglionar, ¿no? Y aquí vemos una uniformidad de células, ¿no? Este es un linfoma folicular de tipo 3. ¿Por qué? Porque hay predominio de células grandes, ¿ya? En el de linfoma folicular de tipo 1 hay predominio de células pequeñas, hendidas, y en el linfoma 2 mixto y en el linfoma 3 predominio de células grandes, como estamos viendo en este acercamiento. Otro diagnóstico diferencial que hay que hacer con las hiperplasias linfoides está el linfoma del manto. El linfoma del manto que tiene cierto remedio de nodularidad residual, ¿sí? Pero aquí el centro germinal, vean, casi está opacado por una gran proliferación de los linfocitos que normalmente están habitando el manto, ¿no? Que forman parte del manto de los folículos linfoides, pero aquí se ve claramente engrosado. Pero hay un remedio folicular, por lo tanto, es pertinente hacer un diagnóstico diferencial con el linfoma del manto, ¿sí? Bueno, vamos a hablar a la otra, otro tipo de hiperplasia, la hiperplasia paracortical. Hemos dicho que infecciones virales, postvacinales, algunos fármacos, linfadenopatía angioimmunoblástica y linfadenopatía dermatopática son típicas. Hay que destacar las infecciones virales. Y entre las infecciones virales, todas las que producen el síndrome mononucleósico, incluido obviamente el virus de Epstein-Barr, que es el agente etiológico de la mononucleosis infecciosa, ¿sí? De todos estos, el más importante, las infecciones virales, ¿ya? Bueno, aquí tenemos el diagnóstico y algunas lesiones asociadas que caracterizan a cada una de estas de estos procesos patológicos, ¿no? En la mononucleosis infecciosa hay una expansión paracortical, ¿sí? Los centros germinales son reducidos, pequeñitos, casi residuales, no hacia muchos inmunoblastos que nos pueden hacer creer que estamos frente a un linfoma, ¿ok? O algunas células que se parecen a las células de red de Stenberg incluso. Áreas de necrosis pueden haber, vénulas postcapilares prominentes pueden haber, sobre todo en el herpes simplex, ¿ya? La hipersensibilidad a fármacos, áreas de necrosis amplias, eosinófilos, inmunoblastos, que son las células grandes antes de convertirse en células plasmáticas, no sé si recuerdan. En el linfoma de Hodgkin celular mixta también podemos ver células parecidas a las células de red Stenberg y hay que tener en cuenta, ¿ya? Claro que en el linfoma de Hodgkin hay células verdaderas de red Stenberg, no algo que se parece a las células de red Stenberg, ¿ya? En el linfoma T periférico, expansión paracortical con linfocitos pequeños, plasmocitoides, células de red Stenberg, ¿ya? En la toxoplasmosis crónica, microgranulomas, hiperplasia de células B monocitoides y también presencia de células parecidas a las de tipo red Stenberg. En la enfermedad de Castleman, que puede también tener desencadenar una hiperplasia paracortical, la variante plasmocitaria sobre todo, de la que les hablé, la presencia de microgranulomas y prominentes vénulas postcapilares. Y la linfadenitis dermatopática, que es una característica hiperplasia paracortical, hiperplasia de centros germinales más pigmento melánico, ¿ya? Aquí tenemos, vean, hay folículos residuales en la mononucleosis infecciosa y ¿qué es lo que está más engrosado y proliferado? El área paracortical, ¿sí?
Entonces, aquí hay una hiperplasia difusa, con algunos folículos linfoides residuales pequeños, incluso algunos casi desaparecidos, ¿ya? Y hay un predominio de una población celular proliferante que suele ser T, pero no necesariamente, ¿ya? Eh, Puede ser mixta también. Este es un ganglio linfático de un individuo que suele ser joven, después de un beso en la adolescencia. La enfermedad del beso es la monocrosis infecciosa, y con un agrandamiento ganglionar y una hiperplasia paracortical o difusa, ¿sí? Vean, en la monocrosis infecciosa podemos ver, como les he dicho, células tan grandes que parecen células de Reed-Steinberg, muchos inmunoblastos, ¿no? Aquí otra célula grande, hay mitosis, pero para nuestro consuelo hay una población heterogénea acompañante de linfocitos pequeños, grandes, medianos, lo que nos habla a favor, obviamente, de un proceso reactivo. Pero más difícil, mucho más difícil diferenciar una infección viral con una hiperplasia paracortical con un linfoma difuso, ¿ya? Entonces hay que tomar muy en cuenta varios de estos aspectos. La linfadenopatía dermatopática les decía que es un referente importante de este tipo, de este patrón de proliferación celular, ¿sí? Esta es una entidad benigna con hallazgos histológicos característicos. Se producen adenopatías persistentes en el seno de dermatosis crónicas, por eso se llama linfadenopatía dermatopática, ¿sí? Enfermedad inflamatoria crónica de distinta naturaleza pueden producir este tipo de linfadenopatía, más frecuente en pacientes con afectación cutánea extensa, ¿sí? Y puede haber adenomegalias asintomáticas o pueden haber dolorosas, ¿ya? De más frecuente aparición en la zona inguinal, axilar y cervical, suelen ser ganglios móviles, no adheridos a planos profundos, que es más característico de los linfomas, ¿ya? Y los macrófagos son un componente menor, aunque característicos por contener pigmento citoplasmático, principalmente melanina, pero también puede haber más hemosiderina, ¿ya? Los depósitos de pigmento también pueden observarse en tatuajes, inclusiones nébicas ganglionares, metástasis de melanoma, que no tienen que ser diagnosticadas como de linfadenopatía dermatopática, ¿no? Es importante la historia clínica, ¿sí? Y ver la atipia del melanoma, que no pueden ser parecidos a macrófagos cargados de pigmento melánico, ¿no? Son células más atípicas, desde luego. Sin embargo, hay que tomar en cuenta porque no siempre es fácil. Y las inclusiones névicas ganglionares, que son, por suerte, excepcionales. Y esta es la característica típica de la linfadenopatía dermatopática, ¿no? Centros germinales aumentados, rodeados por linfocitos de una área paracortical grandemente ensanchada, con manchas pálidas, ¿no? En donde están las células de Langerhans y sobre todo células dendríticas interdigitantes, que son células presentadoras de antígeno, y sin embargo hay algo de conservación del patrón folicular, ¿sí? Aunque domina la hiperplasia difusa. Aquí vemos con una tinción inmunohistoquímica, seguramente de S100 o CD1A, o el marcador reciente que es el BE1, B chica E1, ¿no? Esta debe ser S100 o CD1A para ver las células de Langerhans, ¿no? Hiperplasia de células de Langerhans. Y aquí hay algunos macrófagos con el citoplasma espumoso, otros que están fagocitando ese material que puede ser melanina o hemosiderina. Luego tenemos la hiperplasia histiocítica sinusoidal. Hemos dicho dos enfermedades importantes: territorio de drenaje de las neoplasias, enfermedad de Dorfman-Rosay, ¿sí? Que se llama también histiocitosis sinusoidal con linfadenopatía masiva, ¿sí? Bueno, la hiperplasia histiocítica sinusoidal, vamos a ver algunas patologías y algunas condiciones o características asociadas, ¿sí? La histiocitosis de Langerhans, hay dilatación sinusoidal, pero con la inmunohistoquímica vemos lo que ya les he dicho: proteína S100 o CD1A positivo, ¿ya? En la enfermedad de Dorfman-Rosay
dilatación sinusoidal, y en cambio células S100 y CD1A negativa, ¿ya? Porque no son células de Langerhans, no son histocitos de Langerhans. En el VIH, dilatación sinusoidal, porque todas tienen esto, células, hiperplasia de células B monocitoides. ¿Ya? En la enfermedad por arañazo de gato y similares, hiperplasia de células B monocitoides, necrosis colicoactiva, granulomas de células B. En los implantes de silicona, en los ganglios que drenan estas áreas que han sido implantadas con silicona, en la enfermedad de Whipple, en la neumatosis cistoides intestinales, vamos a ver células gigantes jantogranulomatosas o jantomatosas que pueden llegar a formar granulomas y prominentes vénulas postcapilares. Y en el sarcoma de Kaposi o en la transformación vascular de los senos linfáticos, proliferación vascular en los senos linfáticos. ¿Sí? Y esta es la imagen típica. Vean, la zona cortical está adelgazada, la paracortical también está adelgazada, y lo que está ensanchada es la médula, pero no toda la médula. Están ensanchados sobre todo los sinusoides y están llenos de histiocitos. Por eso hablamos de histiocitosis sinusoidal masiva. ¿Ya? Realmente gran cantidad de histiocitos llenando estos sinusoides linfáticos dilatados, francamente dilatados. Todas estas áreas claras son los linfáticos dilatados. ¿Ya? Aquí se ve con un mayor acercamiento, vean, hay residuos de la porción paracortical o medular, los cordones medulares, y lo que está aumentado son los senos linfáticos y que están llenos o poblados por histiocitos. Vean aquí, histiocitos. Muchos de estos histiocitos tienen amplio citoplasma vacuolado, que se les conoce con el término de xantomatosos. ¿Ya? La toxoplasmosis es un ejemplo de hiperplasia folicular, pero también parafolicular, y lo característico, esta diapositiva está un poco fuera de foco, pero les recuerdo que está ahorita aquí colocada para ejemplificar los microgranulomas, ¿ya? O sea, que quiere decir que estamos entrando a la patología ganglionar granulomatosa. Son apenas pequeñitos granulomas de histiocitos epitelioides, algunos metiéndose en los folículos linfoides, otros no, en el área interfolicular, pero siempre en la vecindad de los folículos linfoides. Vean aquí, con mayor acercamiento, estos histiocitos que forman pequeñísimos microgranulomas. ¿Ya? Y obviamente las linfadenopatías granulomatosas más clásicas, ¿no? La tuberculosis. Vean ustedes, con una tinción de Ziehl-Nielsen podemos ver los bacilos de Koch, los bacilos de la tuberculosis, en este territorio, donde se ven granulomas bien formados, rodeados por una especie de cápsula formada por fibroblastos y linfocitos. Los granulomas están formados mayoritariamente por histiocitos epitelioides, con presencia de células de Langerhans y una característica importante para la tuberculosis, la necrosis central. Esta zonita pequeña es la necrosis colicoactiva, es una especie de necrosis mixta, coagulativa y colicoactiva. Se llama, en términos patológicos, necrosis granular acidófila, ¿ya? Pero lo importante son los histiocitos epitelioides formando granulomas verdaderos, encapsulados, diríamos, con células gigantes de tipo Langhans, ¿no? La característica de la tuberculosis. Pero no hay que olvidarse que las enfermedades malignas de otros lugares pueden comprometer los ganglios linfáticos. Estamos hablando de enfermedad metastásica a los ganglios linfáticos. En muchas patologías neoplásicas, muchos carcinomas sobre todo, los ganglios linfáticos son el primer territorio que es comprometido por metástasis. ¿Ya? Aquí vemos una metástasis de un adenocarcinoma poco diferenciado, ¿no? Muy poco diferenciado porque tiene un patrón sólido, no forma túbulos, papilas, cordones, nada. Tiene un patrón muy sólido. Por eso es que sé que es un adenocarcinoma, porque así lo dice el profesor Massarelli, ¿no?
pero habría que hacer una inmunohistoquímica para citoqueratinas AE1, ¿no? Y de alto y bajo peso molecular. Y aquí, miren, muy parecido, es otra metástasis, pero ya no es de un adenocarcinoma, sino de un melanoma. Pero ¿y cómo sabemos que es un melanoma si no hay pigmento? Obviamente, porque hay que hacerle una inmunohistoquímica con melan A u otras tinciones específicas para teñir, más o menos específicas para teñir los melanocitos metastásicos, ¿sí? Entonces, además de la hiperplasia folicular, la hiperplasia paracortical o difusa, la hiperplasia histiocítica sinusoidal, los granulomas, la hiperplasia granulomatosa, hay que pensar en las enfermedades metastásicas que pueden comprometer a los ganglios linfáticos. Esto ya no sería benigno, es maligno, pero hay que reconocerlos y diferenciarlos de los procesos reactivos. Podríamos pensar que es una enfermedad de Dorfman-Rosay este adenocarcinoma metastásico, porque está sobre todo llenando los sinusoides. Miren, muy parecido a la enfermedad de Dorfman-Rosay, ¿ven? Pero no, no es una enfermedad de Dorfman-Rosay, es un adenocarcinoma metastásico. Estos son melanocitos malignos que han metastatizado, ¿no? En un patrón muy raro, porque suelen ser más concretos las metástasis. Pero bueno, y con esto tendríamos el final de esta primera charla sobre la patología del ganglio linfático. Espero que haya sido educativa, que hayan conseguido tener una buena visión de la patología reactiva del ganglio linfático, ¿no? ¿Me han escuchado? Espero que sí. No les he preguntado a lo largo de la clase. ¿Me han escuchado? Sí, se escuchó, Sí, doctor. doctor. Ya me estaba preocupando. Gracias por darme el visto bueno. Bueno, entonces nos vemos el lunes